nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. 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 Hemos vuelto. Aunque nadie lo pedía, no, pero hemos vuelto. Hoy me encanta esa canción. Ojalá no nos salte el copyright. Sean todos bienvenidos. Ya hasta la tercera temporada. Se me olvidó mirar a la cámara. Esta ya hasta tercera temporada, amor. ¿Qué le diría? No costó. Siendo sincero, pensábamos grabar la semana pasada, pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos. No, pasaron muchas cosas y bueno, hoy ya lunes. ¿Cómo estamos? Día 15 de septiembre. Creo. Podemos comenzar a grabar esta tercera temporada, amor. Lo personal estaba muy ansioso. Ya quería grabar luego. Tenemos 10 nuevas temáticas para esta nueva temporada, preparadas ahí, puestas en oración, para que el Señor pueda hacer con nosotros en esta nueva temporada. ¿Cómo está usted? Así es, ¿no? Bien, ansiosa nuevamente ya de poder estar aquí en esta tercera temporada que anhelamos que pueda ser de bendición para cada uno que pueda escuchar este podcast y pueda verlo también. Así que ansiosa de que estas temáticas puedan, como dije, de ser de bendición, porque Amén. Sin duda lo han sido para nuestra vida y anhelamos que también lo sean para la de ustedes. Amén. Tercera temporada, se viene ahí un poquito más, quizá más profunda en algunas temáticas. Y ya vamos a comenzar, amor, para no perder tiempo, porque no queremos alargarnos, que sea un podcast demasiado largo. Esperar ser de bendición, que todos los que puedan estar escuchando, viendo este podcast, que esto que podamos compartir pueda ser de bendición. Vamos a cortar la musiquita. Vamos a cambiar un poquito ahí. Música de podcast. La temática de hoy, amor, ¿cómo se llama? Este capítulo lleva por nombre ¿Fe bíblica o fe cultural? ¿Fe bíblica o fe cultural? Así es. La verdad que me hace meditar mucho. Bueno, ahí tenemos una introducción. Vamos a tratar de ir profundizando en esta temática. Ojalá a todos nos haga reflexionar. ¿Fe bíblica o fe cultural? Creo que es un tema bien, bien importante. Así es, ¿y por qué esta temática? Porque vivimos en esta sociedad, en estos tiempos donde finalmente el evangelio se percibe más como una etiqueta cultural, más que una convicción real en nuestra vida. Y eso se ve, es visible, uno ya lo puede ver mucho en las redes sociales o incluso frente a frente con cristianos, con personas que se dicen seguir a Cristo, pero finalmente a veces su vida no están reflejando eso. Amén. Entonces por eso el nombre de fe bíblica o fe cultural porque para algunos la fe es simplemente heredada o una costumbre familiar o incluso una manera de verse bien ante la sociedad, ¿cierto? Y es por eso que nos nace hablar de esto, para que podamos entender lo que significa realmente estar en Cristo. Amén, ¿cierto? Entonces esa fe cultural muchas veces se ve como, claro, se ora en ocasiones, se asiste a la iglesia porque así es, o se habla de Dios en momentos puntuales, pero finalmente sus vidas no están siendo transformadas, realmente no han sido transformadas. Entonces, por eso lo importante de hablar esta temática, y para esto tenemos un versículo, como lo hacemos en todos nuestros capítulos, que es Mateo 15, versículos 8 y 9, el cual dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. Amén. Así que aquí, como decimos, Jesús no es que vaya en contra de la religión en sí, sino que en contra de esa apariencia vacía. Amén. Que muchos cristianos la están mostrando en este día, como que siempre nosotros a veces decimos cristianos de día domingo, pero luego en la semana, ¿qué pasa? Entonces, finalmente la pregunta hoy, ¿tenemos una fe cultural que solo decora lo externo o una fe bíblica que nace de un corazón y transforma de verdad? Amén. Amén. Es bien profundo. De hecho, este versículo que tenemos como base para este capítulo, lo hemos compartido muchas veces dentro de las otras temporadas, dentro de otros capítulos, porque la verdad es un versículo que en lo personal me hace meditar mucho, en realidad, a lo que Jesús, y de hecho Jesús cita a Isaías diciendo que este pueblo de labios me honra.
pero Así su es. corazón está lejos de mí. Y dice, y eso para mí es fuerte cuando dice, en vano me honran. O sea que no sirve. Por eso creemos que esta temática es importante para que cada uno de nosotros, porque nadie está exento de esta realidad, que cada uno de Así es. nosotros se pueda examinar. De hecho, tengo este versículo acá anotado para poder compartirlo, para dar pie a esta temática, donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios. Esto está en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, y el apóstol Pablo dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Entonces el apóstol Pablo aquí claramente le dice a los corintios, examínense a ustedes mismos para ver si su fe es genuina. Y si les dice eso es porque hay una fe que no es genuina. Entonces por eso queremos profundizar en esta temática de fe cultural versus fe bíblica. Y como siempre en las otras temporadas tenemos 3 puntos centrales, amor. Así es. Donde en este caso va a ser un poco especial porque va a ser como una especie de versus en cada punto. Así Y el es. primer punto dice fe cultural, apariencia externa, versus fe bíblica, transformación interna. Así es, y ahí podemos ver al versículo que tenemos como versículo en este capítulo. Este pueblo de labios me honra. Amén. Entonces, la fe cultural se queda solo con palabras bonitas, gestos visibles que puede ver la gente, pero realmente queda solamente ahí y no está transformando un corazón. Entonces, la fe bíblica, en cambio, es la que transforma el corazón, que nos hace rendirnos ante Dios y que se ve en una vida cambiada, que realmente nuestra vida cambia, no se queda solo con lo visible. Y ahí podemos complementarlo con 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, el que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, una verdadera fe no solo se dice, como muchas veces decimos, no solo de la boca hacia afuera, sino que realmente se refleja Amén. en que cambia nuestra vida, que ya todo lo pasado queda atrás y uno comienza esa vida nueva en Cristo, conforme a lo que Dios quiere. Amén. Que seamos nosotros como cristianos. Amén. Y creo que el punto en sí resalta bien la gran diferencia que hay, porque la fe cultural o de tradiciones habla de una experiencia totalmente externa, Así de es. cómo me veo, qué aparento ser o qué estoy diciendo. Pero la fe bíblica tiene que ver, tal cual como usted lo dice, con una transformación interna, desde el corazón. Por eso me encanta ahí Ezequiel 36, donde el Señor dice que va a cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne, que un corazón que se someta a su voluntad. Entonces, qué importante entender eso finalmente. Como leía en la introducción este versículo que Pablo le habla a la iglesia de Corintios, examínense. Y creo que una de las cosas más complejas para uno como cristiano. De pronto, y la misma Biblia nos enseña que es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que podemos tener en nuestro ojo. Entonces, qué importante entender que nos examinemos a nosotros mismos. ¿De qué forma estoy viviendo mi fe? ¿De una forma cultural? ¿De tradiciones? Como dice usted, como leyó en la introducción, muchas veces no nos damos cuenta y vamos a la iglesia y cumplimos con lo que tenemos que cumplir. Pero ¿qué pasa en nuestro día a día? Porque finalmente nuestra fe tiene que ver con una cosmovisión cristiana. O sea, todo lo que yo vivo, todo lo que yo hago, todo lo que yo hablo, donde yo me desenvuelvo en mi trabajo, en mi colegio, en mi universidad, todo de una otra forma está bajo la lupa de mi fe cristiana. Eso es lo que me mueve. Porque finalmente, como decía usted en la misma introducción, que es bien contundente la introducción porque habla un poco de toda la temática en sí. ¿Cómo estamos viendo? ¿Como una fe cultural solamente por tradiciones, aparentando ser algo? ¿O lo estamos realmente viviendo? Con una vida realmente transformada. Entonces, creo que claramente la temática aquí queda clara en el sentido de este versus. Entonces, qué importante que cada uno de nosotros pueda examinarnos y decir, ¿cómo estoy viviendo mi fe? ¿En base a tradiciones? ¿O realmente mi vida está siendo transformada? Así es, y ahí sí podía meditar, es que realmente muchos, si estamos viviendo esta fe cultural, es por eso que nos cuesta mucho impactar Amén. En la vida de otras personas, porque si realmente estamos viviendo esta fe bíblica que hace de que nos sometamos a Cristo en querer hacer su voluntad, sin duda va a impactar en la vida de otras personas. Amén. Pero realmente muchas veces cuando estamos viviendo esta fe cultural no somos de impacto, al final nos mimetizamos con Amén. La sociedad, pasamos a hacer las mismas cosas, normalizamos cosas, pero no estamos siendo de impacto, se nos olvida
olvida que debemos ser la luz y La la luz. sal Amén. de este mundo. Y es claro porque vivimos esa fe que de asistir solo el domingo y Una con fe eso pasiva. sí, cumplimos, cómoda. Entonces hoy día podía ver y leer que si sabemos y que Dios está en todos lados, deberíamos reconocer que nos ve en todos lados, Amén. que nos Eso ve es. en cada momento. Entonces no deberíamos ser solo santos o por querer cumplir el día domingo en la iglesia, sino que deberíamos entender que Dios nos ve en todo lugar, en Amén. todo momento, y que si realmente le aceptamos, deberíamos vivir esta fe bíblica que anhela hacer su voluntad, entendiendo que es buena, agradable y perfecta. Amén. Y por eso es tan profunda esta verdad de entender de cómo estamos viviendo nuestra fe. Así Si en es. base a tradiciones o en base a una fe netamente bíblica que va más allá de la apariencia. Obviamente, y quizás van a ver más temática adelante en relación a cómo debemos quizás vestirnos, aparentar, Así pero esto es mucho más profundo. Tiene que ver con lo que somos, con nuestra esencia. Y eso va ligado netamente a la verdad bíblica. Así Y tiene es. que ver con el segundo punto, amor. Así es. El Y segundo punto, amén. Lo leo para que usted ahí Sí. avance. Dice, fe cultural, tradiciones humanas versus fe bíblica, verdad de la palabra, que va de la mano con lo que veníamos hablando. Así es. Y ahí nos seguimos tomando del versículo donde dice, Amén. enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. Entonces la fe cultural se apoya en costumbres sociales, en lo que dicta la tradición o lo que está de moda en lo Amén. espiritual. Finalmente se basa en lo que el hombre quiere, en lo que el hombre trata de normalizar de alguna manera para llegar a personas y finalmente se olvidan de lo verdadero, de lo que a lo que deberíamos llevar a la gente, que es a Cristo. Amén. Y la fe bíblica, en cambio, se sostiene de lo eterno, de la palabra de Dios. Como dice en Isaías 48, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, toda doctrina humana que podamos colocar, finalmente eso se va a marchitar. Pero si realmente nos enfocamos en compartir de Cristo, de su palabra, eso es lo que va a permanecer para siempre. Por eso transforma nuestras vidas. Amén. Por eso transforma nuestro corazón, porque lo demás es pasajero. Claro, muchas veces puede entretener en el momento, puede ser atractivo, pero realmente no deja nada en nuestras vidas. Es algo emocional del momento, pero finalmente no transforma nuestro corazón. Amén, amén. Y insisto, por eso es tan profundo. A mí este es de esos versículos, creo que lo he visto en otras temporadas, en otros capítulos, de esos que me impactan y me hacen profundizar mucho en relación a mi fe, porque son palabras del propio Jesús que cita a Isaías y dice, este pueblo de labios me honra. Y es fuerte escuchar cuando dice en vano, o sea, no sirve. Así O es. sea, solamente algo externo, solamente algo en base a tradiciones. Y no solamente en el contexto actual, cultural, porque obviamente estamos en un contexto hoy por hoy de redes sociales, donde Así de una es. otra forma hay mucha gente o muchas iglesias compartiendo algunas cosas muy ciertas, otras cosas muy alejadas de la verdad. Pero las redes sociales de una otra forma están ahí, impactando culturalmente nuestra fe. Pero esto también tiene que ver con tradiciones humanas, o sea, tiene que ver también con tradiciones que muchas veces, sin darnos cuenta, venimos arrastrando hace muchos años. Así es. Por ejemplo, hay iglesias, y lo voy a decir lamentablemente, donde ponen el enfoque netamente en la apariencia. Que un buen cristiano es aquel que anda de camisa y corbata. Así es. Y puede sonar fuerte, Pero pero sus corazones, amén. Y de hecho Jesús es lo que mayormente confronta, bíblicamente hablando. Me encanta Mateo 23, donde confronta a los fariseos. Le dice sepulcros blanqueados, que por fuera aparentan estar bien, pero por dentro están podridos. así es. Entonces, finalmente una cosa no quita la otra. De hecho, en lo personal, nosotros en nuestra iglesia de una forma nos vestimos formalmente porque queremos agradar a Dios con todo lo que somos, pero lo más importante, lejos de aparentar, es cómo corazón. está nuestro corazón. Así Y es lo que el Señor de una otra forma realmente pone el foco, donde la Biblia pone el foco. ¿Cómo está tu corazón? Más allá de lo que aparenta ser. Entonces muchas veces arrastramos estas tradiciones y las ponemos por encima de lo que Dios realmente le interesa, que es nuestro corazón. Finalmente el cristiano que según a la vista, que mejor viste muchas veces, el que está más, ¿cómo se dice? Espiritualmente lleno. Claro. Y finalmente, claro, muchas veces la vestimenta no habla más allá y realmente hay corazón a veces quizás más humilde que realmente anhelan y aman más al Señor que una persona mejor Amén. vestida. Y es lo más importante. Sí. Obviamente una cosa no quita la otra. De hecho, como digo, insisto, en nuestra iglesia Hay de que una ser otra forma, prudentes. nosotros nos vestimos de forma formal en nuestra iglesia. Respetamos esas
esa tradición, por así llamarlo, Así es. pero entendiendo que también que nuestra iglesia se enfoca en lo importante también, Así es. de que de una otra forma es lo que estamos hablando, de que la fe bíblica está por sobre toda apariencia externa que pueda haber. Pero, insisto, como dice el apóstol Pablo, voy a insistir en ese versículo, examinémonos para ver Así si es. nuestra fe es genuina, si nuestra fe realmente está puesta en Cristo y no solamente en tradiciones o costumbres humanas, que es lo que el versículo claramente dice. Así es. Amén. Y es por eso lo importante de esta temática. Nosotros no queremos que sean cristianos culturalmente, sino que anhelamos que sean cristianos bíblicamente. Finalmente, cuando lo hacemos cultural, nos vamos a enfocar mucho en la vista humana, en lo que podemos obtener para nosotros. Muchas veces nuestro pensamiento está como cómo mostramos la iglesia, cómo atraemos a más gente a la iglesia. La cultura cambia. Sí, la cultura cambia. La Cada cultura día va cambiando. Sí. Cada año, cada década, nosotros, o sea, obviamente si vamos para atrás, la cultura a nivel país, ni siquiera a nivel mundial, va cambiando, entonces es un poco clave lo que usted decía, finalmente la verdad, y ese versículo que leía de Isaías, la verdad de la palabra permanece para siempre, no Así muta. Entonces la verdad bíblica, la verdad de quién es Dios y cómo es Dios, eso no cambia y no va a cambiar nunca. Entonces si nuestra fe está basada en las tradiciones, en lo cultural, queramos o no, va a ir cambiando. Yo, lamentablemente, lo que hoy por hoy pasa, por eso ponía el foco de las redes sociales, porque las redes sociales, de una otra forma, hay muchas páginas, y más adelante vamos a compartir acerca de eso, hay muchas páginas que realmente comparten esta verdad, Así pero es. también hay páginas donde lamentablemente es una fe cultural, donde solo buscan emocionar a las personas, donde solo buscan ser agradables en este contexto cultural, donde se visten de una forma cool para agradar a la gente. Pero se desenfocan de lo realmente importante que es la fe bíblica, lo que la Biblia, y se me viene a la mente lo que solemos decir, incluso más allá de lo que nosotros podamos decir a través de este podcast, que queremos ser de bendición, siempre vamos a invitarlos a que ustedes vayan a la palabra, vayan a la escritura, empápense de esta verdad, vayan a su Biblia, oren al Señor, pidan que a través del Espíritu Santo el Señor les revele esta verdad, que sin duda lo va a hacer porque lo ha hecho con nosotros. Así es, y ahí tengo un versículo que lo tenía anotado, que es Hechos, capítulo 17, versículo 11, donde dice: estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba, Amén. ya lo que siempre lo hemos llamado. Entonces acá los bereas eran llamados nobles, ¿por qué? Amén. Porque escudriñaban cada día la palabra para ver si lo que estaban escuchando era verdad. Amén. Entonces es muy importante acudir a la palabra. Nosotros como humanos muchas veces podemos mentir, podemos engañar, podemos suavizar el mensaje o hacerlo más bonito para querer atraer a las personas, pero nos olvidamos del foco. Nosotros no queremos que lleguen a nosotros, sino que queremos que lleguen a Cristo. Amén. Que Él es el que va a cambiar su vida, transformar sus corazones. Nosotros no, eso solamente lo hace el Señor. Amén. Nosotros nos queda compartir de esta verdad y que usted pueda acudir a la palabra, Amén. entendiendo que ahí es donde va a encontrar toda la verdad, no en nosotros. De hecho, se me venía a la mente, bueno, hoy día es lunes, como el día que estamos grabando seguramente va a ser compartido un miércoles este podcast, pero estamos grabando día lunes 15. Se me venía a la mente el mensaje de ayer que nos compartía nuestro pastor. Está ahí en San Juan 6:60, que habla de donde muchos de sus discípulos, o sea, que decían ser discípulos de Jesús, Así es. dejaron de seguirlo, que se sintieron ofendidos por lo que Jesús estaba predicando. Y me encanta esa frase. De hecho, el pastor hizo mucho énfasis en relación a eso. De hecho, el título era ese, porque me encanta esa frase de lo personal. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Cuando Jesús se dirige a los 12 discípulos y les dice: ¿ustedes también se van a ir? ¿También me van a abandonar? Y ahí el apóstol Pedro le dice: ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Ese fue el mensaje que compartió nuestro pastor el día de ayer y va ligado con esto. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y es la invitación que hacemos, que acudan a esta palabra de vida eterna, Amén. que solamente se encuentra en Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Son las palabras de Jesús. Así Amén. es. Así que la fe verdadera no se acomoda a lo que dicta la sociedad, sino que se mantiene firme en lo que Dios dijo. Amén. Ya en un pasado, lo sigue diciendo en el presente y lo seguirá diciendo en el futuro. Amén. Su verdad. Amén. Ya hemos llegado, amor, al último punto, al punto número 3 y final, que dice: fe cultural, adoración vana; fe bíblica, adoración genuina. Que va de la mano con todo lo que hemos venido hablando. Así es. Y como decía el versículo, en vano En vano. me honran. Se Es puede fuerte, estar es fuerte. muy activo en lo religioso y aún así estar
vacíos. Amén. Vacíos. Entonces la fe bíblica no es un show eterno, sino que es una adoración de espíritu y en verdad. Amén. No se trata de todo lo que podamos mostrar, aparentar, sino que realmente se debe reflejar de un corazón transformado. Como dice en Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Y finalmente es eso, lo que hemos tratado de insistir en todo este capítulo, en este primer capítulo de esta tercera temporada, que finalmente tiene que ver con una transformación genuina. No aparentar, no solamente decir cosas, sino una vida realmente transformada. Usted leía, y también es de esos versículos que me encantan, 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, y me gusta darle esa lectura, el que realmente está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas estas nuevas. Entonces, siempre insisto en esto, nuestras prioridades cambian. ¿Cómo estoy invirtiendo mi tiempo? Porque si mi vida realmente estoy viviendo una fe genuina, claro, voy a vivir mi vida, voy a cumplir en mi trabajo, voy a cumplir en mi hogar, voy a cumplir con mi gente, con mi familia, pero por sobre todas las cosas, en primer lugar, va a estar mi corazón dispuesto a servir al Señor. Amando, perdonando, pero de una u otra forma nuestras decisiones cambian, nuestra forma de ser cambian. Entendemos que ya nuestro reino, nuestra vida, por eso se habla de una vida futura, de una vida eterna, ya pasa de lo terrenal. Ya lo material de una u otra forma no es lo que llena nuestro corazón, sino entendiendo esa vida eterna, que Cristo es suficiente para nuestras vidas. Por eso Mateo 6:33, que lo citamos muchas veces, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, por eso es importante. Una fe genuina se va a ver reflejada en una vida transformada, en un corazón que anhela del Señor por sobre todas las cosas. Así es. Como lo dice en Romanos 12:1, lo importante que debe ser para nosotros esto. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, a nosotros nos resta el poder presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable, que esa es la verdadera adoración. Amén. La verdadera adoración es eso, cuando realmente nos rendimos a Cristo. Nos entregamos completamente. Sí, nos entregamos y dejamos nuestra vida en sus manos. Entonces esa fe real no depende de un lugar o de una forma, sino que de un corazón sincero en reconocer que Él es Dios. Amén. Que Él es todo en nuestra vida. De una vida cristiana, y de hecho usted lo dijo delante, pero para profundizar en eso, de una vida cristiana que sale de las cuatro paredes. Así es. Que claro, vivo mi fe dentro de la iglesia, comparto mi fe, obviamente somos el cuerpo de Cristo, vamos a la iglesia donde adoramos al Señor, honramos al Señor, cantamos al Señor, escuchamos de su palabra, pero esa fe la tenemos que vivir afuera también. Así es. Los 24/7, como por amor a los demás. Por amor a los demás, compartiendo, siendo los cristianos que debemos ser, siendo personas amorosas, que aman, que perdonan. Entonces es importante entender que y voy a insistir en eso, una fe genuina se va a ver reflejada en una vida transformada. Así es. De la abundancia del corazón, lo digo siempre. Habla la boca. Habla la boca. De la abundancia del corazón va a hablar nuestra vida, nuestras prioridades, nuestras decisiones. Entonces es importante entender porque, como dijo el Señor, en vano me honran. Que cada uno de nosotros pueda profundizar en esta verdad. ¿Será que mi fe es realmente genuina? Porque estamos a tiempo, de una otra forma el Señor siempre está hablando en nuestras vidas. Estamos a tiempo para poder examinarnos y decir, ¿será que estoy viviendo una fe genuina? ¿O solo una fe de domingo? ¿O de jueves o de martes cuando me toque el servicio? Y el resto del día, el resto de la semana. Entonces es importante entender que nuestra fe se vive 24/7. En cada momento, desde que abrimos nuestros ojos hasta que los cerramos al final del día, nuestra fe, nuestra vida, toda en dependencia total del Señor. Así es. Amén. Que vamos a entender eso de lo importante de vivir esta fe bíblica, no esta fe cultural. Esta fe cultural, como hemos dicho, se enfoca en el hombre, en lo humano, en lo que uno puede anhelar, uno puede hasta en lo emocional. Hasta en lo emocional. Pero una fe bíblica se enfoca en lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Y en que eso ha impactado tanto en nuestra vida que nuestro anhelo va a querer siempre compartir de Él. Amén. Y ahí es donde se dice en todo lugar y en todo momento. Claro, nosotros vamos a hacer bien nuestro trabajo porque entendemos que todo lo que somos es gracias al Señor. Amén. Y porque en todo lo que hagamos debemos honrar al Señor. Amén. Porque muchas veces a través de nuestro trabajo, de cómo mostramos a Cristo, de cómo somos como personas,
muchos, los demás, pueden conocer también al Señor. A eso se enfoca en que debemos hacerlo mejor en el lugar que estemos, pero que realmente nuestra vida lleva a los demás a Cristo, porque Él es el que transforma el corazón, Él es el que transforma el alma, el que nos cambia la vida. Nosotros, como hemos dicho, nosotros no. Lo humano es pasajero, se marchita, perece, pero la palabra del Señor, lo que es del Señor, permanece para siempre. Amén, amén. Y así es como nosotros vamos a permanecer. Cuando ya este mundo se acabe, cuando se nos acabe la vida, vamos a permanecer para siempre. Porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Amén. Ese serían los 3 puntos. Espero, anhelo de corazón que se haya podido entender. Obviamente esto, y como cada temática, amor, da para profundizar mucho, mucho, mucho. Y por eso la invitación a que puedan en su hogar, si están escuchando este podcast, si están viendo este video, que puedan, como dice el apóstol Pablo, examinar su fe para ver si estamos viviendo una fe genuina que no solamente impacta y transforma nuestras vidas, sino que impacta y transforma la vida de los otros. ¿Hay una frase para cerrar, amor? Sí, pero antes, más que nada, decir la diferencia entre la fe cultural y la fe bíblica es quién ocupa el centro. Amén. Ahí está la clave, en quién está ocupando el centro y quién está ocupando el centro de nuestro corazón. Entonces, la fe cultural se acomoda a Dios, a la vida del hombre. Entonces, Dios se vuelve un accesorio, una tradición más. Pero la fe bíblica, en cambio, acomoda la vida del hombre a la voluntad de Dios. Amén. Aunque esto significa ir en contra de la corriente. Amén. Que es lo que vamos a estar viviendo constantemente. Así que, para quienes creen, esto es un llamado entonces a examinarnos, como lo hemos dicho, nuestra fe si está siendo transformada de verdad o solo está siendo una decoración en nuestra vida. Amén. Y para quienes aún no creen, como siempre lo decimos y anhelamos que puedan llegar al Señor, es una invitación a descubrir que la fe no es una tradición vacía, sino una relación real con Dios que transforma desde dentro hacia afuera. Amén. Amén. Así que llevarlo a eso, que puedan meditar en eso y entender lo importante que es para llevar una vida bíblica, es que Cristo sea el centro de nuestro corazón. Amén. Amén. No sé cuánto tiempo llevamos. No sé. Pero amén, creo que ha sido de bendición, ha sido preciso, conciso. Sí. Este es el primer capítulo de esta tercera temporada. Anhelamos que el Señor pueda acompañarnos a lo largo de estos 10 capítulos, 9 que nos quedan. Ya hemos comenzado, así que de aquí no paramos hasta que podamos grabar esos 10 capítulos. Así que anhelamos que puedan ser de bendición. Esto fue, de hecho no lo presentamos. No lo presentamos. Pero aquí ahora al despedirnos lo decimos, esto es Hechos 4:20, porque no podemos dejar de hablar. Lo que hemos visto y oído. Así que nos llamaron y les ordenaron. Nos vemos, chicos. Bendiciones a todos los que nos puedan estar escuchando. Nos vemos. Dios les bendiga. Recuerden seguirnos en YouTube, en Spotify y bueno, también en Facebook. Ahí vamos a estar compartiendo. Así es. Chau, chau. Y comparta. Ahora